Ajeno a su realidad, este pequeño duerme cálidamente. Sin embargo, días atrás luchó por vivir. Envuelto en una funda, gritó con todas sus fuerzas. Su madre lo abandonó. Este pequeñito ingresó hace poco, al momento tiene 11 días de nacido, fue encontrado a orillas del balneario del río Caoni. Fue a horas de nacido, le estabilizaron su salud porque realmente estaba con signos vitales muy débiles. Todo el trabajo que hacemos en las casas, hogares, siempre es velar por la seguridad de estos niños hasta cuando ya puedan encontrar su familia adoptiva, o en el caso de este pequeñito, como recién van a empezar las investigaciones, pues se determine si no hay familia extensa, como abuelos o tíos, que deseen hacerse cargo de este niño. Hogar para sus niños alberga a 57 menores en Quito y Latacunga. La mayoría está en proceso de reinserción familiar, mientras que 17 tienen el estatus de adoptabilidad. Madres que dan a luz, fingen sus datos, no terminan el proceso de convalecencia y se retiran de la casa de salud y dejan a los niños sin ningún referente, sin ningún dato de ubicación de las familias. Hay otras circunstancias muchísimo más graves en donde ya se pone en peligro la vida de estos niños, abandonados a orillas de un río, en las fundas de basura, en basureros, en bosques, en parques, en terminales terrestres. Asimismo, niños que son retirados de la familia ya por maltrato intrafamiliar, algún tipo de abuso puede ser psicológico, físico, sexual. Asimismo, niños que son abandonados por discapacidades. Comprender la razón por la cual una mujer decide abandonar al pequeño que llevó en su vientre es difícil. Sin embargo, para Tania Armijos, vocera de esta casa hogar, no se puede juzgar cuando detrás de esa decisión hay historias dolorosas. Muchas de las mujeres que dejan en abandono a sus niños tienen historias bastante difíciles. Abusos sexuales desde la infancia o desde la adolescencia, concepciones violentas, inclusive por violaciones, ¿no? Hay otras que inclusive de manera voluntaria lo han hecho, viendo el futuro que pueden tener. Dicen, ok, yo tengo muchos hijos, o puede ser que no, pero tampoco tengo los recursos para cuidarlo y prefiero que mi niño se vaya en una adopción porque es lo mejor que puede pasar para ellos. Padres o madres de familia que fallecen en accidentes, por enfermedades catastróficas. Sin dejar de brindarles afecto, a cada pequeño que ingresa a esta institución se le inculca la idea de que algún día tendrá un nuevo hogar. Eso ayuda a evitar el dolor de partir, pero en muchos casos esa espera no termina. Tania afirma que los procesos judiciales para que un menor sea declarado en adoptabilidad son demasiado largos. Perú tiene adoptabilidad en niños a partir de los 6 meses y en Colombia a partir de los 3. Aquí en Ecuador vemos que puede suceder a partir de los 3, de los 5 años. El Estado sí hace muchos esfuerzos. Hace una década el rango de un niño en acogimiento bordeaba los 10 años como mínimo. Y eso ha ido bajando, sin embargo todavía falta celeridad en los procesos, falta diferenciación, por ejemplo en las unidades judiciales, en todos los juzgados, que hay una entidad realmente que se declare solo para la adopción. Hay casos, por ejemplo, de niños que no tienen referentes familiares, no se sabe de dónde vino el niño. Esos son casos que deberían ponerse bastante atención porque serían casos de inmediata adopción, por así decirlo. La ilusión más de ser adoptada. El abogado Héctor Gabriel Vanegas, subsecretario de Protección Especial del MIES, asegura que los tiempos no son injustificados, pues primero se intenta ubicar a la familia extendida. Si esto fracasa, inician los trámites para que el niño pueda ser adoptado. ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso total de la adopción? La estadística nos dice que alrededor de 27 meses. 27 meses que es más o menos el mismo tiempo desde que el menor ingresa al centro de acogimiento y se sigue el juicio de privación de patria potestad, se hace el trámite con las familias para ver que cumplen los requisitos y que son aptos para adoptar, se hace el emparentamiento, porque una vez que ya la familia es apta y que el menor es apto, es decir, que el menor está declarado en adoptabilidad y que se hace la conexión, el emparentamiento, muchas veces en esa fase también la adopción fracasa, porque hay familias a las que les llega un menor y el menor no se adapta a las nuevas condiciones en las que está viviendo, entonces te das cuenta que simplemente este emparejamiento fracasó. Yo sé que puede sonar engorroso, pero nosotros tenemos que precautelar el derecho de nuestros niños y nuestras niñas. La patria potestad se pierde por resolución judicial en casos de maltrato grave o reiterado, abuso sexual, explotación sexual, laboral o económica y demencia. La realidad de la Fundación Albergue La Dolorosa es aún más difícil.
En casi 3 décadas de funcionamiento, apenas han logrado la adopción de 4 niños. Son niños de difícil adopción porque pertenecen a grupos de hermanos, 2, 3, 4, y son niños mayores a los 5 años, que es el máximo, digamos, de edad que se adopta aquí en nuestro país. Al tener un niño pequeño, hay la esperanza de que le puedo formar. Un niño grande dice, no, ya me es difícil formar. Cada día que llego aquí al programa me dice, ya consiguió un papá para mí, ya tengo una mamá para mí, ya me voy a ir en adopción, porque hemos venido trabajando en ese sentido. Los niños están esperando una familia que les acoja, que los reciba. De los 27 niños y adolescentes que hoy habitan este centro, 14 están declarados legalmente en adoptabilidad, entre ellos Carla y sus 3 hermanos. Ella está a un paso de la mayoría de edad, pero desde los 12 años tuvo que velar por el bienestar de los más pequeños. Por denuncia de los vecinos que veían a un grupo de hermanos que en la mañana iban al centro poblado y luego subían hacia la montaña, llamó la atención de la DINAPEN, que fueron y rescataron. Ellos vivían en una chanchera. Entonces la hermana mayor buscaba algunos alimentos, porque los padres únicamente dice que iban el fin de semana, dejaban algunos productos y regresaban luego de 8 días. Llegó donde nosotros y ahí pudimos evidenciar de que el grupo de hermanos no se encontraban registrados, es decir, no tenían partida de nacimiento. Aquí les brindemos. Marcelo Pacheco, director del albergue, sabe que el futuro de estos chicos es incierto. Difícilmente encontrarán una familia. Sin embargo, mientras cuenten con los recursos que principalmente provienen de donaciones, no dejarán de brindarles cuidados, un techo y afecto. Según cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el país hay 119 menores que cuentan con la declaratoria de adoptabilidad. Del otro lado, 200 familias siguen el proceso para ser declaradas capaces de brindarles un hogar. Pero si el número de solicitantes es mayor al de niñas, niños y adolescentes, ¿por qué hay varios que siguen en las casas de acogida? Las siguientes cifras revelan una compleja realidad. No existen niños menores de 2 años que puedan ser adoptados. Apenas 5 infantes tienen entre 3 y 4 años, edad que la mayoría de adoptantes busca. El 92%, es decir, 114, tienen entre 5 y 17 años. 82% son mestizos, 9% afroecuatorianos y 9% indígenas. 38% tiene algún tipo de discapacidad. 9 menores requieren de cuidados especiales por presentar condiciones médicas complejas como fibrosis quística, cardiopatías congénitas, VIH, entre otras. 51 menores pertenecen a grupos de hermanos. El menor, a medida que va creciendo, se limitan sus posibilidades de ser adoptado, porque lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero el ideario que tienen las personas que quieren adoptar es de menores a 3 años, de preferencia bebés, niños en ciertas circunstancias, con ciertas condiciones, cuando la realidad de nuestro país es que somos un país multiétnico. En nuestras casas de acogida tenemos niños de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes culturas, tenemos niños con problemas de discapacidad, tenemos niños que son hermanos, tenemos niños que tienen 10, 12, 13 años. Quien busca adoptar en el país debe cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor a 25 años. En los casos de pareja de adoptantes, esta debe ser heterosexual, disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas, no registrar antecedentes penales. El código establece claramente gozar de plena salud física y mental. Entonces, ahí tú sí tendrías que entrar al análisis de qué significa salud física y mental. Te ponía el ejemplo, yo soy asmático. ¿Significa eso acaso que no gozo de buena salud física? Yo hago todas mis actividades como una persona normal, pero una autoridad muy legalista, muy apegada a lo que establece la ley, podría decirme, no, es que usted no goza de buena salud física. En estas cosas, por ejemplo, sí podría haber esta flexibilidad, siempre y cuando no sea algo que afecte a los intereses del menor. Si es que hay esta flexibilidad y vemos, bueno, es una enfermedad que no es congénita, que no es degenerativa, que no es terminal, podríamos dar paso.
Algunas familias sostienen que los procesos para adoptar un niño en el país son largos y desgastantes, lo que lleva a muchas de ellas a abandonar la ilusión de ser padres. Tras 4 meses de embarazo, Joana perdió a su bebé. El diagnóstico fue hipoplasia del útero, una condición que provoca que este órgano sea más pequeño de lo normal, dificultando el embarazo. En el 2013 decidieron iniciar el proceso de adopción. Tuvimos una primera entrevista en donde nos dijeron que sí, o sea, cumplíamos con la mayoría de los requisitos. Ellos supieron desde un inicio que yo estaba con diabetes. Mi médico me dio el certificado sin ningún problema y con un pronóstico de vida que él aseguraba que dentro de 10 años no iba a pasar nada y que mi diabetes estaba controlada. Exactamente. Entonces yo les decía, Aunque su ilusión era encontrar un recién nacido, decidieron abrir el rango de edad. Al inicio nosotros queríamos lo más pequeño, porque no queríamos perdernos del cambio de pañales, de enseñarle las palabras, todo eso. Sin embargo, trabajando con el psicólogo, se dijo que no nos podíamos perder de eso, pero podíamos aprender otra etapa y que sería más bonita cuando empieza a leer, cuando empieza a dibujar, todo eso. Entonces ese era nuestro perfil, niño o niña de 3 años en adelante. Ni siquiera a raza, o sea, no nos limitamos a nada de eso. A pesar de que sabían que la adopción no sería fácil, las dificultades superaron sus fuerzas. Los obstáculos que encontramos fue que se cambiaba mucho de personal y cada psicólogo tenía su forma de pensar y no hacía valer el informe del anterior psicólogo. ¿Cuántos psicólogos habían pasado usted? En total, hasta el final, fueron 5 psicólogos. Inicialmente nos decían, si nosotros llamábamos a la unidad técnica, tengan paciencia. Nosotros les dijimos que esto es de paciencia y tiempo, no hay niños. Sabe que se perdió su carpeta. Cuando después nos llama y nos dice, sí, ya pasaron todos los exámenes psicológicos y ya van a ir a búsqueda. adolescencia. Luego de 3 años de lucha, decidieron desistir. Como teníamos que hacer los exámenes médicos cada 7 meses, yo cambié de lugar de trabajo y por ende cambié la alimentación. Entonces ahí era comida rápida, entonces me salió el diagnóstico de los últimos exámenes que tengo hígado graso. El rato de que yo me hago nuevos exámenes, aparecieron los niveles normales. Fui a entregar esos nuevos exámenes con el certificado del médico que me atendió, que fue público. Me dijeron que qué raro que no haya seguido el tratamiento y salió normal. Yo digo, pero es un certificado de un médico que está con los exámenes, está avalando. Hasta que un viernes llegué y me dijeron, comunidad técnica, hemos decidido sacarles del proceso, porque los 2 están enfermos. Fue indignante. Después de tantos años estar en el proceso, nos podían haber dicho en el primer examen médico. O sea, yo de la diabetes no me voy a curar de la noche a la mañana. No me voy a curar. Pero un hígado graso sí se puede curar. Yo creo que la gente que trabaja en el MIES nunca se pusieron a pensar en que nosotros teníamos un anhelo y que un niño estaba esperándonos allá afuera. Uno de ellos era mi hijo. Pues ya van pasando los años. El abogado Vanegas sostiene que la evaluación de las parejas toma 3 meses, sin que esto implique que inmediatamente podrán adoptar un menor. La extensión de este plazo dependerá del cumplimiento de los requisitos. Lo que nosotros precautelamos es el derecho del menor a ser adoptado, más no el derecho de las familias a poder adoptar. Entonces nosotros tenemos que precautelar el mejor ambiente familiar, porque esta es una decisión de vida. Tenemos que tener nosotros la debida rigurosidad para precautelar que nuestros menores van a llegar hacia las mejores familias y hacia el mejor medio familiar. Lamentablemente, si es que no cumplen con uno de estos requisitos, no pueden ser aptos para adoptar un menor. Por más que haya la buena intención, que sean buenas personas, que hayan esperado o que tengan la ilusión de tener al menor. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Entonces en esto sí hay que ser bastante honestos con la ciudadanía, con la comunidad. Si es que no cumplen los requisitos, que son taxativos, te puedes demorar 10 años, al menos que cambies los requisitos. Si el abandono es doloroso, la espera por un nuevo hogar puede ser triste y no acabar.
El tiempo es determinante para que el encuentro entre un pequeño y una pareja que anhela la paternidad se dé o se frustre. El Estado debe optimizar esos mecanismos para garantizar el derecho de estos menores a ser amados y cuidados.